Trabajo en la estación de policía local desde que cumplí 21 años. A lo largo de mi carrera, he sido testigo de muchas situaciones desagradables, pero también de otras que vale la pena recordar. Sin embargo, existen experiencias que van más allá de nuestra comprensión, cosas que no deberían suceder, que parecen no pertenecer a este mundo, pero son tan reales como el aire que respiramos. Lo que voy a contarles ocurrió hace algunas décadas. Fue entonces cuando me convencí de que lo paranormal merece nuestra atención, porque si lo ignoramos, las consecuencias pueden ser trágicas. Era una fría noche de invierno, y junto a mi compañero patrullábamos una zona que todos los demás trataban de evitar. Se decía que era la más peligrosa de la ciudad, formada por 3 barrios donde la delincuencia era el pan de cada día, pero la inseguridad no era la única razón por la que nadie quería trabajar allí. Lo que realmente atemorizaba a los oficiales eran los rumores sobre eventos extraños, brujas, rituales satánicos y fenómenos inexplicables. Yo nunca había presenciado nada fuera de lo común en mis visitas a esa zona, hasta esa maldita noche. Cerca de la 1 de la madrugada, habíamos terminado nuestro recorrido y mi compañero sacó un termo de café para combatir el frío. Decidimos buscar un sitio donde descansar unos minutos. Encontramos un descampado junto a un monte, un campo de fútbol que los vecinos usaban durante el día, pero que ahora estaba completamente a oscuras. Nos pareció el lugar ideal, así que nos dirigimos hacia allí. Al llegar, estacionamos la patrulla con vista hacia los barrios cercanos, apagamos las luces del vehículo y nos servimos el café. Pasaron unos 15 minutos cuando mi compañero vio algo. «Mira eso», dijo señalando hacia la cancha. Era un perro pequeño, husmeando en busca de comida. Yo llevaba unos bizcochos para acompañar el café y saqué uno de la bolsa. Le dije que podríamos darle algo al perro, pero él se rió y me dijo que si quería hacerlo tendría que bajar yo, porque el frío era insoportable. Me burlé de su falta de valentía y sin más opción, bajé de la patrulla con el pedazo de pan en la mano. El viento cortaba como una navaja y apenas sentí la brisa en el rostro, ya estaba arrepentido. Desde la patrulla mi compañero se reía, alentándome entre bromas, mientras yo avanzaba hacia el animal. Cuando estaba a unos metros del perro, noté que su comportamiento cambió de repente. Empezó a ladrar desesperado, girando sobre sí mismo, y luego se tiró al suelo, revolcándose como si estuviera sufriendo. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Una sombra enorme pasó volando sobre el perro, llevándoselo en un parpadeo. Solté el bizcocho de inmediato y desenfundé mi arma. Mi compañero, alarmado, salió del vehículo y me preguntó qué había pasado. «No lo sé, fue demasiado rápido», respondí. A lo lejos, entre los árboles que bordeaban la cancha, escuchamos los lastimosos gritos del perro. Sonaban como si estuvieran torturándolo. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia el lugar. El miedo comenzaba a invadirme, y aunque mis manos temblaban, no era precisamente por el frío. Al acercarnos, vimos algo colgando de una rama. Era la silueta de una figura humana, suspendida cabeza abajo. Los movimientos lentos de esa cosa nos indicaban que estaba viva, aunque no alcanzábamos a distinguirla con claridad. Nos acercamos unos pasos más, y bajo la luz tenue de la luna, la vimos. Era una mujer desnuda, con la piel oscura, arrugada como un pergamino antiguo, y una larga cabellera que colgaba hacia el suelo. Sus pies deformados en garras estaban clavados en la rama del árbol, sosteniéndola en esa posición invertida. En sus manos sostenía lo que quedaba del pequeño perro. Su vientre estaba abierto y la sangre goteaba desde él, formando un charco bajo el árbol. El hedor metálico de la sangre nos golpeó, provocándonos un escalofrío que recorrió todo nuestro cuerpo.
Apunté con mi arma y le ordené que se identificara. La mujer se quedó quieta unos instantes, como si considerara nuestra presencia, y luego giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Lo que vimos nos heló la sangre. Su rostro era una mezcla de maldad y placer sádico. Con una sonrisa espeluznante dejó caer al animal muerto y extendió los brazos en forma de cruz invertida, como burlándose de nosotros. Mi compañero, dominado por el miedo, disparó sin pensarlo. El disparo la enfureció y con un movimiento antinatural se lanzó desde la rama directamente sobre él. La criatura cayó sobre mi compañero tumbándolo al suelo. Quedé paralizado por el horror viendo cómo forcejeaban. Los gritos desesperados de mi compañero resonaban en la noche. Temía herirlo, así que disparé al aire esperando ahuyentar a esa cosa. Tras unos segundos que parecieron eternos, la bruja lo soltó y con un salto imposible se alejó de nosotros. Antes de que pudiéramos reaccionar, desapareció en la oscuridad, deslizándose entre las sombras como una ráfaga de viento. Corrí hacia mi compañero, lo levanté como pude y lo llevé al hospital. Sus brazos estaban cubiertos de heridas sangrantes y el uniforme destrozado. En estado de pánico repetía una y otra vez: era una bruja. Con el tiempo mi compañero se recuperó físicamente, pero el trauma psicológico fue demasiado para él. Lo retiraron de la fuerza. Yo en cambio seguí trabajando como policía. Sin embargo, cada vez que me toca patrullar esa zona por la noche, no importa quién sea mi compañero, siempre hago una parada en esa cancha. Me bajo de la patrulla observando el campo en silencio, esperando pacientemente a que esa bruja regrese para llevar a cabo mi revancha. Esta historia me la contó un oficial de policía durante un viaje por las inmediaciones de Tamazunchale, en San Luis Potosí. Cuando hago estos recorridos, suelo conversar con la gente, y en esas charlas surgen relatos que he tenido la fortuna de recopilar con el tiempo. Esta en particular pertenece al oficial Raúl Alvarado, habitante de Tlanchinol. Raúl habló de un encuentro inquietante en la carretera, en un lugar conocido como Las Cruces, famoso por sus historias de tragedia y muerte, debido a los numerosos accidentes que allí ocurren. Como su nombre lo indica, a lo largo de varios kilómetros de esa carretera se alzan cruces de piedra, solitarias y silenciosas. Entre todas ellas, hay una que guarda la historia de un joven que perdió la vida de manera trágica. Fue atropellado mientras regresaba del trabajo. El conductor se dio a la fuga, dejando al joven malherido y agonizante en la cuneta del camino, donde finalmente murió desangrado. La experiencia de Raúl ocurrió una noche fría del mes de noviembre. Volvía a casa tras una larga jornada de trabajo, y la carretera estaba envuelta en penumbra. La única iluminación provenía de los faros de los pocos vehículos que cruzaban esporádicamente. Al caminar por una curva pronunciada, donde varias cruces encaladas marcaban accidentes pasados, sintió una molestia en el pie y decidió detenerse a descansar, apoyándose en una de las cruces. No pasaron ni 5 minutos, cuando una figura comenzó a tomar forma junto a una de las cruces de piedra más alejadas. De pronto, una voz susurrante rompió el silencio, filtrándose en la oscuridad y resonando en los oídos de Raúl. «Madre, ya casi llego a casa». La presencia se manifestó como una figura delgada y lánguida, envuelta en una bruma tenue. La mirada del fantasma, según el relato de Raúl, estaba fija en la cruz que marcaba el lugar donde encontró su trágico destino. El corazón del oficial dio un vuelco al contemplar la aparición. Con sus ojos aún adaptándose a la penumbra, le preguntó quién era, con una mezcla de asombro y temor en la voz. «Mi mamá me espera», respondió el espectro. Su voz era apenas un suspiro,
como si proviniera de un lugar lejano. Ya no pude llegar, dijo entre susurros. La mirada perdida del espectro se cruzó con la de Raúl, y en esos ojos vacíos vio la agonía de un alma que buscaba redención y anhelaba el encuentro con su madre. El momento fue fugaz, aunque para Raúl pareció eterno, y entonces la figura se desvaneció en medio de la bruma, justo cuando un automóvil pasó por la carretera. Sus faros iluminaron las blancas cruces, testigos silentes de ese encuentro macabro. Sin poder asimilar lo que había visto, Raúl salió corriendo con el corazón desbocado, luchando por aceptar lo imposible. Al llegar a su casa, se encerró, incapaz de dormir por la inquietud que lo consumía. Al día siguiente decidió regresar al lugar para encontrar la cruz donde había visto al espectro. Tras buscar entre las cruces, halló la que buscaba. Estaba semidestruida y olvidada, con un nombre apenas visible grabado en la piedra. Raúl anotó el nombre, y tras hacer algunas averiguaciones, llegó hasta unos verduleros que conocían la historia. El joven muerto en el accidente había sido un trabajador del campo, y en vida había vivido con su madre, una anciana que apenas podía moverse. Con esa información, Raúl se propuso encontrar a la madre del fantasma. Al llegar a la supuesta casa y tocar la puerta, una mujer mayor abrió. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y temor al escuchar la historia del encuentro con el espíritu de su hijo. Tras un momento de incredulidad, la anciana rompió en lágrimas y le dijo: «Ahora sé que mi hijo no encontró la paz y está atrapado en el olvido. Yo necesito ser enterrada con él», dijo con un suspiro de alivio. Raúl se retiró dejando a la mujer sumida en llanto, aunque al mismo tiempo agradecida por la posibilidad de reencontrarse con su hijo. Tristemente, días después la anciana falleció. Su última voluntad fue cumplida. La enterraron junto a su hijo, y finalmente madre e hijo se reunieron en la eternidad. Esta historia me dejó con muchas emociones y sentimientos encontrados. Fue sin duda una de las narrativas más impactantes que he escuchado, y sé que no será la última que viva en mis viajes.